Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. De momento tenemos una situación bastante neutra, ligeramente alcista comparado con ayer. El Hansen está ganando un 0,32 ahora en medio de su sesión. El oro está ganando un 0,12, consolidando en los 1918. El petróleo crudo, de nuevo en la zona de los 70, eje de todo el movimiento, nuevo eje, después de la bajada del 74,20 hasta la zona de los 70. Tenemos el Nasdaq que está con un ligero 0,06 positivo, el Dow 0,02, el DAX 0,01, 0,02, prácticamente en situación neutra. Recordemos que hoy es festivo en Estados Unidos, es el 4 de julio, por lo tanto será un día atípico en cuanto a la operativa. Muy probablemente por la tarde, a medida que cierre el mercado europeo, teóricamente debería de quedar todo como muy parado, a no ser que haya grandes interesados precisamente en utilizar estos momentos de falta de contrapartidas para poder mover el precio y situarlo en zonas que les sean interesantes. La libra dólar también neutra, el IBEX 0,01, dólar yen, bueno, hasta ahora es que aún no ha empezado prácticamente ni a moverse el día. FTSE perdiendo un 0,08, el euro dólar perdiendo un ligero 0,013 y el Bitcoin perdiendo un 0,30. De todas maneras, el Bitcoin ya ha validado el final de corrección, detalle importante. El DAX el día de ayer lo que hizo fue bajar un escalón y fijaros que después de la vela de las 9 vinimos a buscar la cota histórica en la zona de los 16.090. Y aquí es donde se ha quedado el precio prácticamente desde las 4 de la tarde, que fue cuando llegó. En cambio el Dow ayer ya fue un día atípico, cerraban los mercados más temprano, ya preparando el 4 de julio, y el precio se quedó consolidando en la cota de los 34.395. Prácticamente igual el DAX, fijaros que bajó hasta la zona de los 15.156, testeo a la zona y pequeño rebote, pero vela sin fuerza. El FTSE movimiento interesante, fijaros que rebote, al final subimos, rompió la zona de Genial que comentábamos la semana pasada, al tener quiebre subimos hasta la zona de cinta azul y de momento rebote, zona clave, la zona de corrección actual. Si la pierde, como parece que es lo que está ocurriendo en este momento, primero vendríamos a buscar la zona de Genial Line y si aquí no rebota, ya muy probablemente atacaríamos de nuevo zonas más bajas. El oro consolidando, es un tema de consolidación en torno a los 1918. Cuando esto ocurre es muy complicada la operativa, porque no hay recorridos significativos. El euro dólar aquí, entre el 1,0930 y 1,0837. Tenemos validación estructural por la parte de abajo, por lo tanto, poco a poco, cuando el precio pierda los 1,0837, tendremos el trade esperado. De momento, complicado, porque fijaros que ayer volvimos a testear de nuevo 1,0930 y ahora de nuevo voy a estar ya por debajo de la zona de corrección de gráfico de 4 horas. Petróleo completamente neutro en la zona de los 70 y el Bitcoin ahora veremos el detalle, pero fijaros que ya hemos tenido un alto más importante que el anterior por encima de la zona de los 31.050. El DAX, la imagen es muy clara y más en gráfico de diario. Vemos perfectamente, ayer lo que hizo fue bajar desde la zona del máximo que no tuvimos, en la zona de los 16.211, bajar hasta la zona de los 16.090, cota histórica, y aquí fue donde paró la evolución del precio, al menos el día de ayer. El día de hoy, la zona clave la tenemos, fijaros, aquí en la zona de corrección de gráfico de 1 hora, que se coincide todo, prácticamente zona de corrección de gráfico de 4 horas, zona de corrección de gráfico de 1 hora, todo se ha ido juntando.
Si consigue romper la zona de corrección por la parte superior, es muy probable que tengamos un movimiento en principio correctivo hasta la zona de los 16.155, hasta la zona de los 16.170, 172. Aproximadamente llegar a la cota histórica, hacer una pluma, para luego posteriormente seguir bajando. En el caso de que no consiga situarse por encima y sea al revés, se mantenga la fuerza bajista y consigamos quebrar de primeras la zona de la cota histórica, en la zona de los 16.090, la zona objetivo es esta zona de aquí. Fijaros bien porque aquí hay tela. Es la zona de corrección de gráfico de diario. Es la zona de la cinta azul de gráfico de una hora. Es la zona por donde pasa la directriz. Fijaros que también es la zona donde prácticamente coincide, incluso antes de llegar, zona de corrección de diario, zona de Genial Line de diario. Por lo tanto, es una zona de soporte muy, muy importante. Por lo tanto, si el precio viniera a buscar esta zona, aquí dentro ya de esta zona, muy posiblemente con pluma acabaría testeando la zona de la directriz, y de aquí lo más probable es que tuviéramos un rebote significativo. Vendríamos a hacer como mínimo una corrección para volver a la zona de los 16.090. Esto es en el caso de que consiga el precio mantener la fuerza bajista y romper la cota 16.090. Lo explicado, si lo que hace es romper por arriba y tenemos cierre de velas por arriba de la zona de corrección de una hora, dos de consecutivos y progresivos, el objetivo es la zona entre los 16, 155, 16, 172, para posiblemente aquí rebotar y bajar de nuevo en busca de la zona de la directriz. Por lo tanto, este es el escenario en principio más probable con las dos posibles opciones, haga lo que haga el precio a primera hora. Si vemos que se nos va por arriba, que no es una pluma, paciencia para entrar. Hay que esperar siempre que tengamos una validación. No que haga una pluma, entramos y nos quedamos aquí abiertos y luego se cae. No, hay que esperar que cierre velas. Por lo tanto, tranquilos y sin prisa. Aún no son ni las 8 de la mañana. O sea, aún no ha empezado ni la vela de preapertura. Faltan todavía unos minutos. Por lo tanto, podría ser que a las 8 y a las 9 ya estuviéramos en esta zona de aquí para atacar la zona de Genial Line primero y la zona de la cota histórica después. Si no lo hace así, si lo que hace es romper y tener cierre de velas por debajo de la zona de los 16.090, la zona objetivo es la zona explicada y posible rebote por los motivos que he explicado. El Dow. El Dow ayer ya era un día especial, los mercados cerraban muy temprano, ya preparando la gran fiesta nacional, que es el 4 de julio para los americanos. Con lo cual, fijaros que el precio se quedó, prácticamente tuvimos este doji perfecto, pluma por arriba, sin hacer nuevo máximo. Interesante el detalle, pluma por abajo para acabar exactamente aquí en los 34.395. Hoy es festivo en USA, muy probablemente se quede en la misma zona refugio a esperar que pase el día y esperar a mañana para emprender los movimientos más importantes. De momento, tranquilidad, mucha tranquilidad con los índices americanos porque es un festivo muy importante y no va a haber mercado. El Nasdaq, situación muy parecida. Fijaros, ayer una vela de total indecisión, aunque el Nasdaq sí que acabó marcando ya de momento un nuevo máximo semanal. Fijaros que ya tuvimos un máximo por encima del de la semana anterior. Pero se quedó aquí, se mantiene ligeramente la fuerza, se ve mucho mejor en gráfico de 4 horas. Vino a buscar la zona de refugio en la cota histórica muy importante de los 15.156, pequeño rebote pero ya sin fuerza. La sesión asiática de hoy obviamente prácticamente ni se ha movido y lo vemos perfectamente en gráfico de una hora. Y esta será posiblemente la tónica del Nasdaq durante todo el día. A no ser, que lo dicho, haya alguien que precisamente por la falta de contrapartidas esté interesado en intentar mover el precio hacia una dirección u otra. Lo normal es que por mercado normal no haya movimientos prácticamente en el Nasdaq el día de hoy.
El FTSE sí, el FTSE ya en pleno movimiento, atacando la zona de corrección de gráfico diario. Importante, esta zona es importante y lo veremos en diferentes gráficos. Fijaros aquí, en gráfico de 4 horas, la zona importante a quebrar son los 7.000. Es exactamente el mismo escenario que ayer, solo que ayer finalizó todavía por la parte de superior en la zona de cinta azul y de momento está atacando ya la zona de corrección de H4. Si lo consigue, vendrá hasta la zona de la Genial Line. Aquí aún tenemos mejor el detalle. Vemos que ha entrado fuerza bajista en la vela de las 7 de la mañana. Por lo tanto, mucha atención a la zona de la cinta azul de gráfico de 1 hora. Para la operativa intradía siempre es la más fácil. Si conseguimos quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la cinta azul, el objetivo, ya lo comenté, era claro, la zona de los 7.468, la zona de apertura anual. Fijaros, hasta esta zona es muy probable que vuelva a bajar y aquí sí que será una zona clave importante, porque aquí podemos tener un rebote ya para venir hacia arriba o solo un pequeño rebote para luego volver a tancarla, a quebrarla y a venir a buscar la zona de los 7.440 y posiblemente zonas inferiores. El Hang-Seng, ya lo decía ayer, es lo que ha hecho precisamente en la sesión de hoy. Recordad que le quedan 2 horas, bueno, 1 hora y pico para acabar al Hang-Seng su sesión. Ha venido a testear los 19.480, rebote claro, y de momento, fijaros, prácticamente dejando una situación casi de doji. Ahora veremos cuando empiece la última vela, precisamente en estos momentos, acaba de activar la vela de las 8 de la mañana, a ver exactamente qué es lo que hace. Es la última vela de su sesión, a ver si acaba intentando romper la zona de la Genial Line de gráfico de 1 hora para volver de nuevo a la cinta azul y a la directriz, o a ver si en esta zona no confirma el quiebre de la zona de corrección, sino que dentro de esta hora que le queda se vuelve a quedar en zona de nadie, en esta zona superior por encima de la zona de corrección y los 19.480. No os confundáis, esto solo no es una directriz, es un movimiento marcado por mí, no hay directriz, la directriz importante es esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucha atención a este punto de aquí. La zona clave será lo que ocurra prácticamente esta próxima hora. Si queda el precio atrapado aquí, durante el día no vamos a tener recorridos. Si el precio, en cambio, en esta hora que queda de sesión en el Hang-Seng, rompiera la zona de corrección y viéramos que a las 9, aunque fuera con una vela ya muy pequeña, fuera de sesión, continuara el movimiento, tendríamos recorrido hasta la zona de la directriz de nuevo y posiblemente pluma por abajo. El IBEX, llegada a la zona objetivo intermedia marcada 9.655. Recordad que vamos a un objetivo a la zona de los 10.000 y este es el último obstáculo que nos queda, precisamente los 9.655. Veremos si primero llegamos a la zona de los 9.730, aproximadamente 9.750, antes de hacer una corrección para hacer último impulso. De momento, la cota histórica frenó el movimiento el día de ayer, está dejando un patrón ya de posible corrección en esta zona, veremos si lo hace o no. En gráfico de 4 horas, el detalle, rebote en la zona de los 9.655 y a zona de corrección, y aquí la zona de corrección, actuando de soporte, la de 4 horas, es la que está manteniendo el precio. Por lo tanto, esta será la zona clave que en principio deberemos de vigilar. Fijaros que en el momento de sincronización de suministradoras de datos de ayer por la noche, entre las 10 y las 11, tuvimos un movimiento, un hueco importante. Quiere decir que en alguna suministradora había diferenciales importantes de precio que al final han quedado plasmados en la plataforma. Solo se ve en gráfico de 1 hora. Fijaros que en gráfico de 4 horas, en gráfico diario, obviamente ni siquiera aparece este hueco, porque es solo motivo de la sincronización de datos entre las diferentes plataformas que ofrecen los datos para los mercados. Por lo tanto, zona importante, zona clave, la zona actual. Si pierde, como está perdiendo, está atacando de momento en esta vela de las 8 en sus momentos iniciales, la zona de la Genial Line, podríamos incluso volver a la zona de los 9.554. Fijaros que vendríamos a buscar la zona de corrección de gráfico de diario, de momento un poco por debajo de los 9.554, y la zona de Genial Line de gráfico de 4 horas, en estos momentos en la zona de los 9.500.
Por lo tanto, es posible que sea un día tranquilo hasta los 9.554, posible rebote, luego quiebre, para venir a buscar la zona de la cinta azul, que es la zona que nos coincide con toda esta zona que estábamos marcando como la más probable para finalizar la corrección. Una vez llega a esta zona y encuentra un claro apoyo, volveríamos a salir en un nuevo impulso alcista hacia arriba. De todas maneras, fijaros, la vela de las 8, si cerrara así por debajo con claridad, cuidado que solo son las 8 y no llega ni a 8 y 5 minutos. Si cerrara así, ya validaría el quiebre y ya vendríamos a buscar durante todo el día primero los 9.554 y posteriormente la zona de la cinta azul hasta los 9.515 aproximadamente. Aproximadamente los 9.515, 9.517. Por lo tanto, los que operéis el IBEX, mucha atención al cierre de la vela de las 8 porque va a marcar o puede que marque camino. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente. Artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 2 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. El petróleo. Vamos directamente a gráfico de una hora porque es donde se ve más claro lo ocurrido ayer. Intento de ataque por la parte superior, fijaros que llegamos hasta la zona de la cinta rosa, muy importante siempre, es la última cinta, es la que marca los cambios de tendencia, aunque sea para el plazo del gráfico donde lo estamos viendo, en este caso en una hora para el corto plazo, y fijaros cómo rebotó, pese a la fuerza alcista, 1, 2, 3, 4, rebotó, para volver de nuevo primero a los 70.42 y de nuevo posteriormente a la zona de los 70. Recordemos que el petróleo desde el mes de noviembre hasta prácticamente el mes de... ya del mes de junio, hace un mes, la zona eje, o incluso antes, ¿no? Hasta aquí, hasta la zona aproximadamente, entre mayo-junio, el eje principal era la zona de los 74.20. El precio salía por arriba, por abajo y siempre volvíamos a la zona de los 74.20. Fijaros que a partir de precisamente de finales del 24 de mayo, el precio ha bajado la zona A y el nuevo eje. O sea, fijaros que ahora nos estamos moviendo en este rango y el eje de este rango es la zona de los 70. 70-70-42. Esta es la zona realmente la que está marcando en todo momento donde siempre vuelve el precio. Hace por arriba un poco, vuelve a la zona de los 70, intenta un ataque por abajo, vuelve a la zona de los 70. Por lo tanto, tenemos que despegarnos con mucha claridad de esta zona para tener movimientos significativos importantes. Hoy, el petróleo Texas tampoco es un buen día para operar, porque es festivo en Estados Unidos. Por lo tanto, es un elemento que se suele operar de una forma con alegría, que está muy activo y dinámico, entre las 14.30 y las 19.30, y hoy precisamente su horario punta va a coincidir con el hecho de que es festivo. Por lo tanto, no es uno de los activos, en principio, a no ser que tengamos sorpresas, no es uno de los activos para operar el día de hoy. No está de más poner unas alarmas aquí, por ejemplo, por debajo de la zona de los 69.50 y una alarma, por ejemplo, por encima de la zona de los 71.70 y dejarlo con las alarmas puestas, y si hubiera movimientos importantes, en principio inesperados, nos sonaría la alarma y podríamos ver qué es lo que ocurre y aprovechar exactamente el movimiento si es que nos lo da. ¿De acuerdo? El oro. El oro está consolidando, fijaros, aquí se ve muy bien, está consolidando en torno a la zona de los 1918. Bajábamos con fuerza, fijaros que ya fue lo que paró la evolución del oro. Ataque, quiebre, veníamos arriba, al final conseguimos quebrar, hicimos esta punta aquí abajo en la zona de los 1893. Y automáticamente desaparece la fuerza y volvemos a zona de corrección de diario que prácticamente ya está en la misma zona de la cota histórica, y de momento ya son 1, 2, 3 velas que nos movemos de aquí.
Solo con quiebre claro por encima de la zona de corrección de gráfico diario, que está complicado, porque aquí tenemos, fijaros, tenemos lo que ha parado el precio, que es la cinta azul de gráfico de 4 horas, que es muy probable que la vayamos a atacar. O sea, sí que podemos tener un trade desde la zona de los 1924 actuales hasta la zona de los 1935-1940. Es muy probable que vengamos a buscar esta cinta azul y puede ser un muy buen trade para intradía, pero no para hacer operaciones de intersemanal ni de swing corto. De momento no está todavía, no está por esta labor. Por lo tanto, mientras se mantenga por la parte superior, aunque fijaros bien, por la parte superior, pero en estos momentos tenemos doble vela de patrón de volver a zona de corrección cuando ya prácticamente estamos en zona de corrección. Por lo tanto, veamos cómo finaliza la vela actual, la vela que acaba de empezar, la de las 8, porque la vela de las 8 y la vela de las 9 son las que nos pueden marcar con más claridad exactamente el camino. ¿Vale? Y el camino es, en el caso de gráfico de 1 hora, que es mucho más fácil el control, la zona de la cinta amarilla. ¿Veis? Aproximadamente entre los 1934 y los 1940. Esta zona es la que debería de atacar el precio en el caso de que entre fuerza alcista. Estamos ya en fuerza alcista. En el caso de que estemos en situación de impulso. Es muy probable que esto pueda ocurrir precisamente lo que explico en la vela actual, la de las 8 y sobre todo la de las 9, que es la de la apertura de la sesión europea. Si tenemos esta salida por arriba, esta confirmación que ya es de quiebre, o sea, de entrada en impulso, tendríamos un trade importante con prácticamente $10 la onza, que es una muy buena operación. Pero tenemos mucha zona, fijaros, aquí mismo en la zona ya de los 1926 tenemos la parte superior de la zona de corrección de diario, que es lo que en el día de ayer paró el precio. Por lo tanto, aunque tengamos claro el recorrido, en todo momento son técnicas prácticamente de seguimiento de trade de scalping. O sea, seguir el trade con un gráfico de temporalidad pequeña, de 3 minutos, de 144 segundos, los que tengáis PRT, y con la zona de corrección. Y si veis que pierde la zona de corrección, no lo dudéis, salís del trade. Si solo ha sido una falsa alarma para hacer una corrección un poco más importante hasta la Genial y luego vuelve a salir por arriba, en la que volvemos a tener un cierre por encima de la zona de corrección, volvemos a entrar. No habremos perdido prácticamente nada de puntos, nada de distancia del trade, y en cambio habremos ganado muchísimo en seguridad. O sea, hay momentos en que sí, que se puede dejar, cuando estamos en un impulso claro, podemos dejar el correr el trade y hacer todo el seguimiento con un gráfico de 12 minutos o de 15 minutos. Pero cuando la situación es compleja, cuando tenemos zonas importantes que vemos que han actuado, hay que actuar con prudencia y la mejor forma de hacerlo es como os explico. Gráfico de 3 minutos, gráfico de 144 segundos y paciencia. Y a la que vemos que rompe la zona de corrección, salimos inmediatamente del trade, salvaguardando la parte de beneficios que ya llevamos en este momento. El Bitcoin, disculpad porque cuando hacía la primera lectura me he engañado, pensaba que el alto de ayer había hecho ya un nuevo alto por encima del alto anterior y por muy poco no fue así. Fijaros que el último alto, el del impulso, fue en la zona de los 31.420,20 y el del día de ayer fue en los 31.389, o sea, bastantes puntos aún todavía por debajo de la zona del alto anterior. Por lo tanto, no hemos tenido un cambio de estructura. Fijaros que todavía podríamos, no digo que sea la estructura, pero podríamos estar en onda A, una onda B altísima, y ahora todavía hacer una onda C para bajar a la zona de los 20.300, 28.800, como ya habíamos planteado, que era una zona probable de corrección. Sin embargo, fijaros que ya son, desde el día 23 de junio, ¿cuántos días han pasado para empezar, para hacer esta corrección en gráfico de 4 horas? Se ve perfecto, completamente lateral. Fijaros que completamente atrapado entre los 30 y los 31.000, el precio completamente atrapado en esta zona, sin moverse. Llega a la parte de abajo, rebota a la parte de arriba, vuelve a la parte de abajo, vuelve a rebotar en la parte de arriba, vuelve a la parte de abajo. Por lo tanto, zonas a vigilar, a tener muy en cuenta. Mira, voy a dibujármelo y así no me volverá a pasar. Los 31.420. Esta es la zona.
Esta es la zona a vigilar. Un nuevo alto por encima de los 31.420 automáticamente sí que nos validaría finalización de impulso y de corrección y estar de nuevo en una situación de impulso, ¿vale? Aunque sea solo para acabar onda 5 y luego una corrección mayor antes de seguir subiendo. El precio, recordad, siempre se mueve impulso-corrección, impulso-corrección. Por lo tanto, importante los 31.420. Por la parte de abajo, la zona de corrección de gráfico de diario, que es donde ha venido a rebotar una vez, dos veces, tres veces. Por lo tanto, si el precio pierde los 31.050, la zona que está ahora, si pierde la zona de corrección, fijaros, la zona de Genial Line, aquí lo veis mejor, en la zona de los 30.840, el objetivo sería la zona de los 30.600. Prácticamente en la zona de la cinta azul, la parte superior, fijaros, clavado. Si perdemos esta zona, prácticamente sin recorridos. ¿Por qué? Porque el precio ya hace muchos días, demasiados días otra vez, que está en una situación de rango. Y cuando está en una situación de rango, luego los espacios, los recorridos entre las zonas que son normal para dibujar las estructuras, cada vez se van cerrando más y cada vez quedan más pequeñas. El PART, el eurodólar, día también atípico. Espero que la mañana sea buena o todavía tengamos movimientos importantes, pero mucho cuidado porque a partir prácticamente de las 15:30, 16 horas, puede quedar ya en una situación prácticamente de impasse. Recordemos, por enésima vez, hoy es día festivo muy importante en Estados Unidos, 4 de julio, y los mercados están todos cerrados y los inversores, nadie piensa en trabajar. Quedan los grandes, obviamente, los grandes no tienen problema, estos tienen oficinas situadas en Londres, en Berlín, en Ámsterdam, en Singapur, pueden estar operando tranquilamente durante las 24 horas del día. Pero si no hay contrapartidas, o una de dos, o es que ellos quieren llevar, que lo suelen hacer con un movimiento rápido, en una hora suelen hacer el trabajo y ya está, llevar el precio a unas zonas determinadas, o sencillamente si no hay contrapartidas, no hay movimientos en el mercado. Para el corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Aquí veíamos que había una posible quiebre de la zona de la corrección y de Genial Line, de gráfico de una hora, que ya nos debería demandar de nuevo a la zona de la cinta rosa y del 10837. Sin embargo, la vela de las 8, de nuevo, no quiere saber nada y vuelve a atacar la zona de corrección de gráfico de una hora. Por lo tanto, zona clave, la zona de aquí. Fijaros que estamos manteniendo, de momento al menos, una situación de máximos más altos, aquí, y de mínimos más altos. Este mínimo también ha sido más alto, por lo tanto, mucha atención. Si tenemos cierre de velas por encima de la zona actual, 109, prácticamente, 10905, por encima de aquí, cierre de velas, confirmación y validación, vendríamos de nuevo a atacar la zona de 10930, posiblemente haciendo un nuevo alto, para mantener la misma estructura de máximos mínimos más altos. No creo que vaya mucho más arriba, pero sí puede atacarla y hacer posiblemente un nuevo alto. Recordad, a partir de las 14:30, 15:30, prácticamente deberían de finalizar los movimientos importantes del día para todos los pares Forex, al menos los que tienen el dólar como contrapartida, que son los tres que analizamos. El dólar yen, fijaros que en su propia sesión ya ha mantenido la situación de rango ya desde el día de ayer, pues es muy probable que se siga manteniendo. Si conseguimos quiebre y confirmación de quiebre, lo que está haciendo la vela actual, durante la mañana también puede haber todavía algún movimiento, aunque prácticamente finalizando su propia sesión. Si tenemos esta confirmación de quiebre, bajaríamos hasta la zona de la cinta azul, primer movimiento hasta la parte superior, pequeño rebote, posiblemente hasta la Genial Line y segunda bajada hasta la parte inferior. Esto es lo esperable en principio para esta mañana, siempre y cuando confirme claramente el quiebre por la parte de abajo. Fijaros que en el euro lo parecía y en cambio la vela de las 8, la vela de preapertura, estaba siendo alcista, al revés que en este caso porque es un par inverso. Por lo tanto, si aquí tenemos esta confirmación de quiebre por debajo, vendríamos a buscar esto, corrección, y este nuevo trade, que quizás sería el más importante, con un poco más de recorrido hasta la parte inferior.
La libradora lo veis perfectamente, completamente en situación de rango, en 4 horas se ve perfectamente, completamente lateral, ha conseguido juntar y lateralizar zona de corrección, zona de Genial Line de 4 horas, de 1 hora, incluso la zona de corrección de gráfico de diario. Por lo tanto, en principio, la alarma la deberíamos de colocar bastante lejana. Yo la alarma la voy a colocar en la zona aquí del 1.2723 aproximadamente. Si el precio supera esta zona, sí que sería estudiable buscar un nuevo movimiento en dirección, no para llegar ni mucho menos, pero en dirección a los 1.2814. Pero si no rompe esta zona de aquí, y la rompe, fijaros que lo único que ha hecho ha sido pluma de rechazo, es una pluma de más del 50% del cuerpo total de la vela, por lo tanto, y automáticamente en lateral. Esto normalmente implica que no hay claridad, hay indecisión y no hay fuerza. Lo único importante es que la vela hoy de las 8 parece que quiere ser de fuerza. Veremos si para hacer una situación así, de cambio de secuencia y no movernos de sitios en la misma zona, o si tenemos después de esta vela, la de las 9 nos diera continuidad y además cerrara ya por aquí cerca o por encima de la zona donde tenemos la alarma, podríamos de buscar hacer un recorrido alcista. Esto es todo, repito, por los que solo veis una serie de instrumentos. Hoy es festivo, 4 de julio en Estados Unidos, por lo tanto, en principio es un día atípico y con una tarde con muy pocos movimientos. Muchísima suerte y muy buenos trades.